Bueno, pues para resolver un circuito puramente inductivo, es decir, donde solamente vamos a trabajar con inductores, este es un inductor. Este, esta bobina de aquí es como un cable enrollado. Eso podríamos decir que es como un inductor. Es una bobina de cobre, cable enrollado. Los motores tienen bobinas. Y pues el cálculo de inductores para los motores pues se hace con este tipo de formas, ¿no? Entonces, la inductancia se mide en henrys. Y la corriente, pues la corriente inductiva, vamos a representar de esta manera. Y ese es el símbolo de un inductor. A ver, para cuando tenemos reactancia, o sea, cuando tenemos la oposición de corriente alterna que se presenta en un inductor, o sea, reactancia inductiva, eso es lo que le decimos reactancia, no es resistencia, porque la resistencia es diferente, es un fenómeno físico diferente. La reactancia, según esto, pues es la oposición que presentan los inductores, y esa oposición está relacionada con la frecuencia angular, es decir, la frecuencia que provee la fuente de corriente y de voltaje. En este caso, la fuente de voltaje, por ejemplo, que provee la CFE, generalmente manejan 60 hercios. Esos 60 hercios, es decir, los 60 hercios es la frecuencia angular en la cual la onda viaja a través del, del inductor. Entonces, la onda pues tiene una cantidad de ciclos. Es decir, cuántas veces, vamos a ponerlo aquí así como este. ¿Cuántas veces hace un ciclo por segundo? Ese sería como un ciclo. ¿Por qué un ciclo? Pues porque aquí lo que está haciendo es que hay un círculo básicamente, bueno, vamos a ponerlo así. Hay como, digamos, un círculo así, en donde la función seno se va moviendo. Entonces, si gira aquí y bueno, empieza desde aquí, ¿no? Y completa un ciclo, así. Ahí ya completó un ciclo. Entonces son 60 ciclos por segundo, es decir, 60 hercios. Esa es la frecuencia a la que trabajamos con con las fuentes que da la CFE. Bueno, es la que da, generalmente se trabaja a 60 hercios. Pueden ser diferentes fuentes a diferentes frecuencias. En un generador de funciones podemos trabajar a diferentes frecuencias, pero vamos a trabajar con esta de 60 en este circuito que vamos a resolver. Y luego pues 2pi es como calculamos la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual, que sería esta XL, se presenta como XL, X subíndice L es reactancia inductiva porque L representa el inductor. Entonces el inductor se mide en henrys. Entonces X subíndice L, es decir, la reactancia, es decir, la oposición que presenta este inductor, tiene una frecuencia angular y se multiplica por la inductancia. La inductancia, pues, es parte del inductor, ¿no? Y la frecuencia angular es parte de la fuente que provee el voltaje y la corriente bueno, se provee el voltaje, ¿no? A una frecuencia angular. Entonces, bueno, la frecuencia angular es W, se representa como W, aquí está. Y pues como dijimos que son 377, en este caso W es igual a 377 porque estamos multiplicando 60 por 2pi. Y esto es igual aproximadamente a 377. Es 376 punto algo, ¿no? Pero vamos a decir que son 377 por comodidad. Y eso lo multiplicamos por L. Eso es lo que nos va a decir la reactancia inductiva. Ahora, como ya sabemos que W es igual a 2pi por la frecuencia, entonces vamos a decir que la reactancia inductiva es igual a W, es decir, a la frecuencia angular, por L, es decir, la inductancia del inductor, del cable, de la bobina. Y bueno,
Antes de empezar a hacer el circuito, pues vamos a ver aquí el análisis fasorial de los circuitos puramente inductivos. Estos son fasores. Los fasores, que son como vectores, físicamente hablando, es casi un vector, es como un vector, pero porque tienen dirección, magnitud y sentido. Entonces es como un vector físicamente, pero les llaman fasores en el análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Los ingenieros, o bueno, las personas que trabajan con este tipo de cosas en electricidad, les llaman fasores, pero son como vectores. Entonces, lo que tengo entendido que funciona esto es que el voltaje, el fasor que representa el voltaje, en este caso está en fase, en ángulo de 0 grados, es decir, está en fase a este eje de aquí, al eje de referencia. Eje de referencia. Ese es el eje de referencia. Entonces, pues se encuentra en fase a ese eje. Y decimos que el voltaje está en ángulo de 0 grados, porque como es nuestro eje de referencia, pues entonces vamos a decir que ese es un ángulo de 0 grados. Ahora, el fasor de la reactancia inductiva, que sería este de aquí, se encuentra 90 grados de desfasamiento. Tiene un desfasamiento de 90 grados respecto al voltaje. Ajá. Y la corriente presenta un desfasamiento de menos 90 grados. La corriente, el fasor de corriente que representa la corriente en un circuito puramente inductivo, tiene un desfasamiento respecto al eje de referencia de menos 90 grados. Aquí se nota menos 90 más 90. Cuando tú giras para acá, tienes 90 grados. Cuando giras para acá, tienes menos 90 grados. Por eso decimos que está desfasado 90 grados, menos 90 grados la corriente. Y la reactancia inductiva pues también está desfasada, pero 90 grados hacia arriba. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que uno está desfasado respecto al otro, en realidad lo que estamos diciendo es que una es una función senoidal y otra es una función cosenoidal. En este caso, la función coseno... Ay, esto está mal. Uy, ahí... No, esta no es. Para atinarle a esto. Uy, qué difícil es. Bueno, vamos a... Eso no es. No me deja. Bueno, pues déjame. Es que quiero mostrarles así. Ahí está. El caso es que qué problema. Estaba, bueno, la función coseno es la que representa el voltaje, y la función seno es la que representa a la corriente. Entonces, ¿quién aparece primero? Pues aparece primero la función coseno. Por eso decimos que, bueno, la función que aparece primero es la función respecto al eje de 0. Aparece primero la función cosenoidal, la función coseno. Y hay una diferencia entre estas dos funciones de 90 grados. Pero ¿quién aparece primero? Decimos que aparece primero, o sea, ¿quién está atrasada respecto a quién? Pues si estamos diciendo que la función seno está atrasada respecto a la coseno, 90 grados. Aquí está. Porque primero aparece la función seno. Perdón, primero aparece la función coseno y después aparece la función seno. Entonces está atrasada la función seno.
o bien la función coseno, es decir, el voltaje está adelantado 90 grados, aquí se puede ver, respecto a la corriente. Y de hecho, la reactancia inductiva está adelantada respecto a al voltaje. Entonces, si hiciéramos una función, pues vendría a ser más o menos algo así, ¿no? Uy, bueno, ustedes me entienden, ¿no? Está adelantada a 90 grados. Entonces habría que diseñar aquí una función adelantada 90 grados, que empiece desde acá. 90 grados porque pues cuando trabajamos con trigonometría les decía que está así el círculo, ¿no? Entonces hay 90 grados, luego hay otros 90 grados y pues aquí son 180 grados y aquí se va viendo, mira, aquí se va viendo 180, 90 y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues básicamente esto nos permite saber cuáles son el ángulo respecto al tipo de función. En este caso el voltaje tiene un ángulo de 0 grados cuando es el coseno, y la función del seno es la que representa la corriente. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, cuando nos dan el voltaje, digamos que el voltaje nos lo están dando vamos a ponerle, por ejemplo, que el circuito nos dice, no, pues tienes un circuito con un voltaje de entrada respecto al tiempo de 110 seno de 377 más 90 grados volts. Ahí está. ¿Qué significa eso? Pues función seno, aquí está, es esta. Entonces dice más 90 grados. Eso, si lo quisiéramos convertir a la referencia, que la referencia siempre es el coseno, pues entonces hay que restarle 90 al seno, porque el seno está aquí, aparece después, pero si lo queremos representar en función del coseno, hay que restarle 90 grados, esos 90 que aparecen aquí. Entonces esto nos daría 110 coseno de 377, porque le restamos 90 grados volts. ¿Sí? Ahora, ese 377, ¿de dónde sale? Ah, me faltó ponerle 377T, más bien así. Y aquí también T, porque estamos hablando de que es en función del tiempo. Ese 377 sale de multiplicar 2pi por F, y quedamos que F es igual a 60 hercios, ¿sí? Porque esos son los ciclos por segundo que da nuestra fuente de alimentación, que es la que vamos a considerar a 60 hercios. Vamos a suponer que esa es la fuente. Entonces, le restamos 90 porque la función seno está adelantada, bueno, más bien está trazada respecto a la coseno 90 grados. Y como está trazada 90 grados, pues hay que restárselos cuando queremos hacer el cambio. Porque aquí está la función, miren, aquí está la función, las funciones y cómo entre ambas se relacionan. Entonces, son 90 grados de diferencia respecto a la función seno. La función seno está trazada a 90 grados. Entonces, si está trazada a 90 grados y la queremos representar en función del coseno, pues le restamos 90 grados. Eso es lo que entendí. Y no sé si lo entendí bien. Pero bueno. Esto, en análisis fasorial, ¿qué significa? Que el voltaje en el coseno, si se fijan aquí, está en el análisis en el eje de referencia de los fasores. La función coseno está a 0 grados. Sí, la función coseno, esta de aquí, está a 0 grados.
Ajá. Si está en función del coseno, porque la función coseno es nuestra referencia en el eje de referencia. Y en el análisis fasorial, el voltaje está a 0 grados del eje de referencia. Eso significa que, entonces, si lo quisiéramos representar esto como si fuese análisis fasorial, pues diríamos que está a 110 ángulo de 0. ¿Por qué? Pues ya quedamos que está en función del coseno. Ajá. Está en función del coseno. Y si está en función del coseno y no hay cambios de... O sea, no hay más 90, menos 90, ni nada de eso, pues entonces significa que estamos en el eje de referencia. Esto está en el eje de referencia. Ajá, porque está en función del coseno 377. Es decir, la frecuencia angular está a 60 hercios. Entonces, eso nos dice que estamos en el eje de referencia, el voltaje. Y por eso tenemos 0 grados. Eso es lo que más... Está medio confuso ahí, la verdad. Yo sé que sí. Y la verdad yo también estoy confundido un poco. Pero bueno. Entiendo que es así. Que gracias al coseno, a que el coseno no tiene ninguna modificación, está a 377 T. Y como el coseno es nuestra referencia, el voltaje, si se fijan aquí, está a 0 grados, pues también tiene 0 grados el voltaje que tenemos. Y pues vamos a suponer que este es nuestro voltaje y está a 0 grados. Entonces ahora sí, vamos a hacer el circuito. Ah, por cierto, hay una fórmula aquí para calcular la impedancia. Eso es importante. Impedancia. Impedancia en el dominio de la frecuencia. Ok. La impedancia se calcula como Z. Z es la impedancia. Z por J. Esta es la unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Muy bien. J y W, es decir, la frecuencia angular. L, inductancia. Esto se mide en ohms. Se mide en ohms. Esta es la inductancia en henrios. Se mide en henrios. Y pues la frecuencia angular. Entonces, pues podemos ver que la inductancia se encuentra en función de una unidad imaginaria. Déjenme buscar qué es la inductancia en el dominio de la frecuencia. No, la impedancia, perdón. La impedancia en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Es una magnitud compleja, claro, porque lo estamos hablando de que la impedancia en el dominio de la frecuencia, pues lo vamos a trabajar con números complejos. Por eso la J, que es una unidad imaginaria, porque para resolver este ejercicio vamos a utilizar números complejos. Y decimos que la impedancia en el dominio de la frecuencia es una magnitud. Es una magnitud compleja que describe la oposición total que un circuito presenta al paso de una corriente alterna, considerando tanto la resistencia como los efectos de reactancia inductiva y capacitiva. Bueno, si nos vamos otra vez al análisis fasorial, podemos ver que así se ve el eje de referencia, ¿no? Aquí está el voltaje. Y si trasladamos el eje de la reactancia inductiva, o sea, al X subíndice L a la derecha, aquí está la reactancia inductiva, aquí está el voltaje. ¿Qué significa esto? Aquí se genera un eje, otro fasor. Este fasor es Z y S es la impedancia. Y la impedancia, si nosotros lo checamos aquí,
pues está J, que es la unidad imaginaria. Está W, que W, pues W ya sabemos que está relacionado a la reactancia inductiva. Entonces WL, ahí está. Y por eso decimos que es impedancia en el dominio de la frecuencia. Y está el voltaje. Entonces también se mide el voltaje. Ahora, esa es la fórmula para medir la impedancia, pero hay otra fórmula también. Hay otra fórmula, hay muchas fórmulas, pero por ejemplo está también esta. Z es igual a R más JX sub índice L. Pero esta es la que yo estoy utilizando. Esta de aquí. Entonces, si nosotros analizamos cómo funciona esa J, pues tenemos que me parece que el análisis se da así: J hacia arriba menos J hacia abajo. Ajá. Como la impedancia va hacia arriba, pues se mide J hacia arriba, entonces es por eso que decimos que es J, porque esto ya tiene más que nada relación con números complejos. Esto ya está más relacionado con números complejos. Entonces, con el eje complejo. No voy a profundizar en eso, porque la verdad es que sale un poco más del tema. Eso se entra mucho más como al lado matemático. Y bueno, aquí lo que queremos hacer es realizar un análisis a un circuito. Ya llevo 21 minutos, 22, y no he explicado cómo resolver el circuito. Pero es que quiero explicar esto para recordar bien, porque esto es como una nota para mí, de lo que yo más o menos llevo entendido de este tema. Y bueno, y ahora sí, si quisiéramos analizar un circuito, vamos a suponer que tenemos una fuente en alterna de un inductor. Es que esto ya viene siendo lo más fácil. El análisis del circuito, pues ya no pasa nada, ¿no? Digamos que este es nuestro circuito. Ahí está. Y nos dice, no, pues ¿sabes qué? Tienes 2 henrios. Ese es el inductor L. L es igual a 2 henrios. Luego aquí es un henry. No sé si son henrys o henrios, no sé cómo le llaman. 3H es igual a L. Entonces, pues para primero convertirlo esto a la magnitud de la impedancia, porque es la que nos interesa conocer ahorita, pues hay que, o sea, si queremos saber cuánto vale aquí Z en este inductor, vamos a decir que Z es igual a J por W. Conocemos W, es 377. 2pi por 60, 377. Multiplicado por L, que es la fórmula de aquí. Eso es lo que estoy usando. Se mide en ohms. Entonces L vale 2. Entonces multiplicamos 377 por 2. 377 por 2. 754 ohms. Ahí está. Entonces este inductor de ahí vale 754 ohms, pero también es J. No nos olvidemos de esa J, porque esa J no es la que nos va a decir en qué parte del eje complejo nos encontramos. Bueno, de la unidad imaginaria, ¿no? Esa unidad imaginaria es muy importante, no hay que olvidarla. Ahora, Z, aquí vale J, otra vez, 377, porque es lo que vale omega. 377 por 3 henrios. Entonces 377 por 3, 1131 J, podemos decir 1131 J. No importa si la J está al inicio o al final, está multiplicando. Entonces propiedad distributiva, creo que se llama la propiedad distributiva. Entonces Z aquí vale J 377 por 1, pues es 377.
Vamos a ponerle la J así. Y listo. Ya tenemos a los inductores en términos de la impedancia en el dominio de la frecuencia. Eso es importante porque ahora sí podemos trabajar con ellos en el plano complejo. Entonces, digamos que queremos calcular pues cuál es la corriente que pasa aquí. ¿Cuánto vale? Vamos a decir que esta es la corriente total. ¿Cuánto vale esa corriente? Aquí, pues es igual que en circuitos en corriente directa. Tengo entendido que es lo que nos dijo el profe, bueno, al menos lo que recuerdo. A lo mejor no lo dijo, pero estoy recordando eso. Que funciona igual que en los circuitos de corriente directa. Entonces se supone que podemos hacer un divisor de corriente. Un divisor de corriente. ¿Cómo se hace el divisor de corriente? Bueno, esta corriente total es igual a el voltaje que recibe. Bueno, el voltaje se me olvidó ponerlo, son 110 ángulo de 0 volts. Ay, aquí es volts. Ahí está. Entonces colocamos al voltaje 110 ángulo de 0 sobre por ajá, se multiplican esos dos. Vamos a hacerlo aquí. Sería 377 J por 1131 J sobre la suma de los dos, 377 J más 1131 J. Esto sumado a este de aquí, que son 754. Esto es un divisor de corriente. Entonces son 754, sí, me parece que sí, ¿no? J. Esto es igual, ya hice la cuenta, a 0.1061 ángulo de menos 90 grados. Esto se mide en amperes. ¿Qué significa esto? A ver, para empezar, esto hay que hacerlo en la calculadora. Son números complejos. La calculadora que yo estoy utilizando es una FX Casio 991 ES Plus. Esta calculadora me permite operar números complejos con cierta configuración que se puede hacer. Entonces, pues yo hice esta operación con números complejos. Es importante que en la calculadora se coloque la I después de la cantidad. O sea, se pone la cantidad primero, 754, lo pones en la calculadora y después I. Así, o sea, vas a trabajar ahí como si fuera J. Es lo mismo. Porque estamos hablando de que son números complejos. Entonces, también se puede meter el ángulo. Entonces se mete el ángulo también en la calculadora. Si pudiera, no sé si puedo agregarlo al video, pero bueno, el caso es que esta es la cantidad que te da cuando operas con números complejos, esas cantidades. Entonces ya tenemos la corriente que pasa por aquí. 0.61, bueno, 1061 ángulo de menos 90 amperes. Ya tenemos esa corriente. Si quisiéramos saber el voltaje, pues lo podríamos hacer, pero lo que me interesa lo podemos hacer multiplicando la corriente por la impedancia, me parece que es. Sí, y ya esto va a dar el voltaje. Pero lo que me interesa ahora es conocer cuál es la corriente que pasa por aquí y la corriente que pasa por aquí. Y para eso vamos a seguir utilizando los divisores. Por ejemplo, ¿cómo lo haríamos aquí? Aquí lo que haríamos es calcular la corriente para Z subíndice 1 es igual, es decir, la corriente que pasa por aquí, este es Z subíndice 1, este es Z subíndice 2. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí?
Esta. Bueno, lo que vamos a hacer es, se coloca z subíndice 2, o sea, este de aquí, sobre z subíndice 1 más z subíndice 2. Esto multiplicado por la corriente total, es decir, la que viene de aquí. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque pues esa es una, no me acuerdo si es una ley de Kirchhoff, que te dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes a la suma de las corrientes que salen. Entonces, si decimos que esta es la total, es igual a la suma de la corriente que pasa por z subíndice 1 más la corriente que pasa por z subíndice 2. Estas dos sumadas me tienen que dar lo mismo a esta. Entonces, si esto se cumple, significa que esta está haciendo bien. Entonces, esa me parece que es una ley de Kirchhoff. Y pues es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo un divisor de corriente para calcular a la corriente que pasa por z subíndice 1. Y en este caso, cuando nosotros sustituimos, vamos a empezar z subíndice 2, que sería así, 1131 j 1131 aquí j más 377j multiplicado por la corriente total 0.1061 ángulo de menos 90 grados. ¿Qué significa esto? Pues hay que resolverlo. Yo sé que esta corriente z subíndice 1 es igual a 0.0795 grado de menos 90. Esto se mide en amperes. Y yo sé que para calcular, bueno, se supone que para calcular z subíndice 2 es z subíndice 1, aquí está, z subíndice 1 sobre z subíndice 1 más z subíndice 2 por corriente total, y esto es igual a esto de acá, solamente que en vez de que sea z subíndice 2 cambiamos por z subíndice 1. Esto me da como resultado 0.0265 ángulo de menos 90 grados amperes. Entonces ya tenemos las corrientes. Y para medir voltajes, para medir el voltaje de cada uno de los inductores que pasa por que reciben los inductores, bueno, que tienen los inductores, decimos, ok, el voltaje que pasa por el inductor lo estoy identificando como z subíndice 1 por la impedancia, pero no, eso es solamente referencia, no significa en realidad que se tiene que colocar así, es solamente para yo no confundirme. Entonces, se supone que para calcular el voltaje es el valor absoluto de la corriente de z subíndice 1 multiplicado por el valor absoluto de la impedancia, y eso tiene que llevar un ángulo. En este caso, el ángulo que lleve la impedancia z subíndice 1, bueno, vamos a colocarlo así, z subíndice 1 más el ángulo que lleva la corriente en z subíndice, parece que es z subíndice 2 o es z subíndice 1. No, pues tiene que ser la corriente en z subíndice 1, obviamente. Entonces, el voltaje aquí, es decir, el voltaje que pasa aquí, es corriente z subíndice 1. ¿Cuál es? Pues ya la tenemos. 0.0795 multiplicada por
Z subíndice 1. Z subíndice 1, es decir, la impedancia 1, quedamos que es 377J. Ahí. Y esto lleva un ángulo. Aguas aquí. Aquí es importante tener cuidado porque el ángulo de Z subíndice 1, ¿quién es? El ángulo de Z subíndice 1 es de 90. Ajá. Es de 90. ¿Por qué es de 90? Pues porque J, recordemos que había un plano fasorial en donde J estaba aquí arriba. Aquí está J. Aquí está menos J. Ay. Menos J. Entonces, arriba son 90 grados. Abajo son menos 90 grados. Entonces, por eso son 90 grados. Porque J de Z de la impedancia, aquí está J positivo. No está negativo. Entonces, según el plano complejo, J es 90 grados. Y sumado a el ángulo que lleva la corriente en Z subíndice 1. Ese ángulo es de menos 90. Menos 90. Entonces, cuando nosotros sumamos 90 menos 90, esto da 0. 0 grados. Entonces, el voltaje en Z subíndice 1 es igual a 0. Voy a multiplicar a ver si está bien. 79, 5 por 377, 29.97, ángulo de 0 grados. ¿Qué significa esto? Que el voltaje efectivamente se encuentra en fase, como lo que damos aquí, está en fase al eje de referencia. Entonces, está en una función cosenoidal. Entonces, si lo quisiéramos pasar, este voltaje a su forma, no recuerdo si era polar. Bueno, el caso es que lo podemos pasar en función del tiempo. Voltaje en función del tiempo es igual a 29.97 coseno de 377 T volts. Esto es el voltaje en función del tiempo en magnitud. Esto era en magnitud. Perdona el perrito. Para calcular el voltaje de Z subíndice 2 es análogo a esto. Solamente hay que cambiar para la impedancia 1, pues para la impedancia 2. Y ya sabemos cuál es la impedancia 2. La impedancia 2 es esta. Entonces, solamente es sustituir. Cambiamos, en vez de que sea la corriente en la impedancia 2, o sea, sería esta de aquí, la sustituimos aquí. Z subíndice 2, en este caso sería esta Z subíndice 2, la sustituimos aquí. Y eso lleva un ángulo. Pues el ángulo es para Z subíndice 1 más el ángulo de Z subíndice 1, pues aquí es para 1, ¿no? Pero es para el 2. Nos va a dar también 90 más menos 90. ¿Por qué? Pues porque el ángulo de Z subíndice 1 es J, es decir, es 90. Y el ángulo de la corriente de Z subíndice 2 es menos 90. Aquí está. Entonces, pues esto nos va a dar ángulo de 0. También está en fase el voltaje que vamos a obtener. Cuando se hace el cálculo va a estar en fase al eje de referencia, lo cual en magnitud se va a presentar así. Y de hecho el resultado es el mismo. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo. Entonces
pues en teoría deberían de dar el mismo voltaje cada uno de los inductores. Ahora, es importante, porque el voltaje en paralelo es el mismo. Ahora, es importante que chequemos eso. O sea, de que de que al sumar las dos corrientes, pues nos dé la corriente total que entra. Porque si no, pues no saldría bien. No estaría bien. Y bueno, de esta manera ya tenemos los voltajes y las corrientes. Si quisiéramos calcular la potencia del circuito, pues nada más utilizaríamos esta fórmula. Ya no lo voy a hacer, pero voy a dejar la fórmula. Potencia es igual a voltaje por corriente, o bien corriente al cuadrado por la impedancia, bueno, reactancia inductiva, por la reactancia inductiva, o bien el voltaje al cuadrado sobre la reactancia inductiva. Ya nosotros usamos la que queramos. Aquí está la... Yo pues usaría pues la potencia, por ejemplo, para digamos, pues usaría por ejemplo esta, ¿no? O bien si ya tenemos, pues ya como ya calculamos el voltaje, podemos usar esta, la que queramos. Y eso nos daría la potencia que consume, bueno, la potencia que pasa por cada inductor. No sé si la potencia... Se supone que la potencia se tiene que consumir, pero aquí es... Eso es un tema más... Eso es otro tema. El caso es que se calcula así la potencia. Así. Y bueno, así se resuelve un circuito puramente inductivo. Considerando estos casos, ¿no? Estos aspectos. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí.